Le voy a preguntar a Aurelio Fernández Concheso dos cosas. Primero que nada, el parangón que hay entre la historia de Cuba y la de Venezuela que ha vivido. Hablábamos, por ejemplo, de militares como Rabar, Lander, este otro venezolano brillante. El mismo Juan Vicente Gómez se rodeó de gente maravillosa. Isaías Medina Angarita, por mencionar uno, un hombre que creía en la democracia y no por ser militar desconocía la democracia. Eleazar López Contreras, quien dicen que fue a lo mejor el padre de la democracia en Venezuela. Otro militar que también fue uno de los allegados a Juan Vicente Gómez. Y aquí voy a hacer la alusión a Batista, que se habla mucho de él, pero era un hombre que, dentro de todo lo que se le puede criticar, era un hombre que sabía escoger a sus colaboradores. Y entre ellos tuvo el caso de Aurelio Fernández Concheso Valdés. ¿Qué diferencia, no? Cuando se escoge gente capaz a cuando se escoge gente que no tiene, como dicen en Venezuela, no tiene currículum sino prontuario. Qué triste, ¿no? Ver. Sí, en el caso, el problema con Batista es que hay dos Batistas, ¿no? El Batista de la ascendente y de los años de los 30 y 40 y el Batista del ocaso, ¿no? Casualmente una de las cosas que sucedió al final de los últimos 2 o 3 años de Batista es que quienes lo habían rodeado, que eran hombres de Estado, fueron o muriendo, como el caso de mi padre o de Carlos Saladriga, otros hombres así, o alejándose en la medida en que el gobierno fue deteriorándose y la represión fue aumentando, en fin, todo lo que sucedió, que contribuyó a traer la revolución cubana, porque las cosas no suceden por gusto. Pero yo quisiera poner una cosa, porque el libro este termina en la Guerra Fría, en el inicio de la Guerra Fría. Y yo, una de las cosas que he querido es estimular un debate también sobre por qué Cuba, Venezuela, Argentina, los países de América Latina en general, en la primera mitad del siglo XX estaban más cerca de los países del primer mundo que inclusive los países mediterráneos europeos y que no decir los países asiáticos. Así es. Y en la segunda mitad del siglo XX nos pasó algo donde los asiáticos nos pasaron por el lado, los europeos mediterráneos también, y quedamos siempre ahora detrás de estas dos corrientes. ¿Qué pasó? Y yo creo que tiene mucho que ver, personalmente, y lo adelanto como un punto para debatir, con la forma en que en América Latina el populismo fue como una especie de intento de antídoto contra el comunismo. O sea, es muy difícil encontrar políticos de los años 60 en Venezuela. Bueno, en Cuba no había políticos, pero en otros países de América Latina, inclusive en Colombia y otros países, que no estuvieran a la izquierda del centro. Y si no lo estaban, entonces los que estaban más a la izquierda de ellos se quedaban con el coroto, como sucedió en Cuba con los Castro, ¿no? El primero de estos no era comunista, el primero de estos populistas duros de izquierda se llamaba Juan Domingo Perón, que acabó con la economía argentina e instaló la idea esa de populismo arrancando la segunda mitad del siglo XX. Entonces yo pienso que una de las cosas que nos sucedió es que debido a la Guerra Fría y debido a los forcejeos de la Guerra Fría, la política latinoamericana se fue descomponiendo y convirtiendo en una política básicamente populista que nos creó muchos de los problemas que todavía estamos viviendo, sobre todo en Venezuela. Me queda un minuto y no puedo dejar la curiosidad del uniforme que se ve aquí, si es que es uniforme, porque pareciera que es un uniforme militar del papá. No, ese no es un uniforme militar y en la contrasolapa aparece la explicación. Ese es el traje de gala, el frac, si se quiere, de los embajadores que se usaba desde la época napoleónica hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde se puede? Ahí se puede conseguir. Se puede comprar y ellos lo envían, o se puede conseguir también en Amazon On Demand y en Kindle. El problema es que el de Amazon On Demand no es el libro original, sino es como una cosa un poco más chiquita. Y en Venezuela, para aquellos que lo oyen en Venezuela, todavía está en la librería Alejandría 2 y en todas las librerías Tecniciencias del país. El diplomático de la Gran Depresión a la Guerra Fría, libro de Aurelio Fernández Concheso Mulet. De verdad que ha sido un placer. Gracias por haber estado con nosotros. No, y gracias a ti, Julio César. Y a lo mejor hay una segunda parte. Sí, está porque hay ley por ahí. Sí. Acompáñame, vamos a ver dentro de pocos momentos a ver lo que nos tiene Natalí Salas Guaitero en su programa Cara a Cara. Así que no se retiren.
tenemos más para ustedes.